La historia de la comunidad japonesa en la ciudad de Cosquín data del 1916, cuando la familia Aoki, comerciantes, llegan por primera vez a la ciudad de Cosquín, que todavía no lo era, porque ciudad pasa a ser en 1939. Y con la tuberculosis siguen llegando japoneses de todo el país, de distintos lugares, enfermos a la ciudad de Cosquín. Y aquí se da una mancomunión de paisanos, por decirlo de alguna manera, donde estos comerciantes que habían llegado primero buscan los fondos necesarios para crear el hogar japonés. Y se crea una colonia muy interesante de japoneses que, reunidos ante la desgracia de ser enfermos pulmonares, ante la pobreza, se ayudan mutuamente. Y el hogar japonés que se funda, se crea, alberga precisamente a esta gente que había llegado en desgracia a la ciudad de Cosquín. Hay un médico, el doctor Armando Sima, que hoy el hospital de la ciudad de Cosquín lo recuerda, que es la única persona que se dedica pura y exclusivamente, salvando todas las distancias y los percances de cultura, de idioma, a atender a los japoneses, a tal punto que el emperador de Japón le otorga una distinción que es la única entregada a un hombre que sin ser japonés viva en otro continente, por la dedicación que le había puesto este médico en atender a los japoneses tuberculosos. Pero la presencia de los japoneses aquí también está ligada íntimamente al Festival Mayor de Folclore, porque en el año 65 llegan 3 cantores que habían llegado a Buenos Aires, posteriormente a Córdoba, y la novedad, ¿cuál era? 3 hombres de atuendo típico japonés interpretando folclore argentino, los cantores del sol naciente. Y ese vínculo es tan estrecho entre Cosquín, capital nacional del folclore, y Japón, que desde hace 40 años hay un festival de Cosquín en la lejana isla, más concretamente en Caguamata, donde todos los años se celebran 2 jornadas a puro bombo y guitarra. Los artistas japoneses seleccionados que interpretan folclore, como premio, dan la vuelta al mundo y vienen a participar en el horario televisivo del Festival Mayor de Folclore. Aquí ha habido una persona que se llamó Tsunao Mitsutamari, que yo siempre digo que es el más coscoíno de los japoneses. Tsunao llegó muy joven a Buenos Aires, posteriormente a Córdoba, conoce a su esposa, Teresa Higa, y se radica como tintorero en la ciudad de Cosquín. Él mantuvo permanentemente un vínculo afectivo con su lejano país, pero fundamentalmente un puente cultural con Japón y con este festival de Cosquín en Caguamata. Hoy su hijo, Gabriel Mitsutamari, sigue sus pasos y manteniendo esa responsabilidad y esa tradición, porque es el secretario de Relaciones Públicas e Internacionales de la Comisión Municipal de Folclore. La historia particular de esta lápida que está aquí está vinculada con el Festival de Folclore, porque un artista japonés que llegó al Festival Mayor de Folclore como premio después de haber participado en este festival que se hace en Caguamata, el Festival de Cosquín en Japón, era constructor de lápidas en Japón. Y al enterarse del enorme trabajo que se había desarrollado en Cosquín para recuperar los restos de sus compatriotas, para crear un panteón de japoneses, él decidió que con su empresa iba a realizar una lápida para este panteón en Argentina. Y efectivamente, después de actuar en el Festival de Cosquín, él volvió a Japón y realizó esta piedra negra que tiene dibujos de crisantemo y que está escrita en japonés. Pero ¿qué sucedió? Japón sufrió un tsunami, y ese tsunami se llevó esta piedra de la fábrica donde estaba realizada. Un año después, el mismo constructor la encuentra entre los restos que había dejado como residuo el tsunami, y juntando los fondos necesarios la envía por barco a Buenos Aires. Desde Buenos Aires, la comunidad japonesa la envía a Córdoba, pero cuando llega a Córdoba se encuentran con otro escollo. Era muy pesada para trasladarla hasta aquí. Entonces la comunidad de Córdoba realiza
los movimientos económicos necesarios y toda la logística para poder trasladar esta piedra que llegó finalmente a donde estaba destinada. 3 años después de haberla creado, el escultor recién puede llegar al cementerio de la ciudad de Cosquín. El impulsor de todo este movimiento, de todo el traslado, quien se encargó de todos los trámites en las aduanas y todo lo que tiene que ser en lo administrativo, no pudo ver concretado el sueño de poder en este panteón japonés poner esta piedra que había llegado directamente desde Japón, porque Tsunao Tsutamari falleció unos meses antes. Finalmente, los cónsules japoneses de Argentina vinieron a Cosquín y pudieron ver concretado el sueño de aquel artista japonés, folclorista, que había prometido para Cosquín este trabajo. Uno de los férreos difusores y hacedores del Festival de Cosquín fue un eclesiástico, el padre Héctor María Monguilló, que había nacido en San Francisco del Chañar en agosto de 1923. Llega por bula papal a la ciudad de Cosquín después de haber sido o desarrollado su tarea pastoral en Córdoba capital. Cuando llega a la ciudad de Cosquín, el padre Monguilló comienza distintas tareas dentro de su acción pastoral, y una de ellas es la concreción de la Fundación San José de los Ríos, que le daba de comer, le daba alojamiento y estudio a los changuitos de la sierra que no podían llegar hasta la ciudad. Y es el padre Monguilló uno de los principales impulsores de aquella idea de concretar un festival en Cosquín para reactivar la economía y generar un nuevo posicionamiento de la ciudad. En su peña, La Gauchada, al lado de la casa parroquial de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, el cura tenía la peña La Gauchada, que era un poco el filtro de los primeros festivales donde los artistas llegaban, colaboraban con la fundación actuando, y el que mejor andaba tenía el pase seguro hacia la Plaza Nacional del Folclore, que estaba al frente, y muchos dicen que desde la peña La Gauchada el cura también manejaba el festival, a pesar de que formaba parte de una enorme comisión de creativos y de emprendedores, como fueron los integrantes de aquella primera comisión. Era habitual que el cura tuviera animales sueltos dentro de la iglesia. Una mona carayá o una puma, la muñeca, solían estar dentro de la iglesia y eran tan mansitas que él daba misa y los animales echados al lado del altar. El cura Monguilló fallece en el año 1977, después de haber dejado los hábitos y de haber contraído matrimonio con una inseparable compañera como fue María Teresa. Una historia de amor contrariado, pero si se quiere con final feliz, porque los flamantes esposos fueron casados en la Catedral de Córdoba. Monseñor Primatesta fue quien los unió en matrimonio. Todos dicen, todos recuerdan, todos cuentan que la última misa del cura Monguilló fue una multitud la que asistió y la que lo despidió. El mal de Chagas que había contraído en San Francisco del Chañar en su niñez fue lo que selló el destino del padre, que finalmente, después de haber dejado los hábitos, todo el mundo le decía el padre Monguilló, pero fue lo que sella el destino porque su corazón no aguantó más, y en 1977, en julio del 77, es que deja de existir, dejando como legado para la ciudad una serie de hechos concretos, como por ejemplo el Festival de Folclore.